Buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. A través de este medio, presentaremos el informe final de nuestra investigación referente al análisis de las actividades que influyen en la aparición de trastornos musculoesqueléticos en el rastro municipal durante el periodo enero-diciembre. El equipo está conformado por Andy Ruiz, Alexis Nevares, Emanuel Vargas y su servidor, José Guadalupe Reséndez. Existe una gran variedad de actividades laborales derivadas de distintos sectores productivos que requieren de un esfuerzo físico constante y en ocasiones excesivo, posturas inadecuadas y repetitivas que significan un riesgo para la aparición de diversos tipos de lesiones en los trabajadores, de entre las cuales destacan los denominados trastornos musculoesqueléticos, lesiones que al pasar de los años han ido cobrando cada vez más importancia debido a sus afectaciones negativas en los trabajadores. Un rastro forma parte de uno de los sectores productivos cuyas actividades requieren que los empleados realicen una gran cantidad de esfuerzo físico e inclusive adopten posturas inadecuadas durante periodos de tiempo considerables, condiciones que se asocian etimológicamente con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Es a partir de estos factores que se puede observar, ya sea mediante la convivencia con trabajadores dedicados a este ámbito o a través del análisis de algunas investigaciones sobre el tema, que generalmente los empleados que se desempeñan en este sector presentan molestias en diferentes partes del cuerpo, principalmente en zonas dorsolumbares, hombros y el cuello, aunque también se pueden presentar a menor escala en otras partes como son los codos, muñecas e inclusive las rodillas. Es en consideración a esto que el presente proyecto de investigación nació del deseo de conocer más acerca de los trastornos musculoesqueléticos que presentan los trabajadores del rastro municipal de Santiago Papasquiaro, haciendo uso de diversas herramientas digitales y fuentes de información, así como el instrumento de medición conocido como cuestionario nórdico o de Cuorinca. Primero que nada, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Los trastornos musculoesqueléticos son todos aquellos daños o lesiones que afectan a los músculos, huesos y articulaciones, ocasionando problemas de salud y movilidad en la persona implicada. Estos pueden ir desde el síntoma más leve como una simple molestia que bien pudiera presentarse cada cierto periodo de tiempo o realizar determinadas actividades, hasta condiciones más graves e incluso constantes que tengan la necesidad de un tratamiento médico. Existen múltiples variables que ocasionan la aparición de estos trastornos. Las principales razones se deben a la manipulación y transporte manual de cargas pesadas, posturas inadecuadas, vibraciones, demasiadas horas de pie, movimientos repetitivos, entre muchas otras. Sin embargo, estas variables no solo tienen que ver con las actividades y procedimientos realizados por los empleados, sino que también pudieran llegar a tener relación con la maquinaria y equipo utilizados, cuyas condiciones inadecuadas podrían repercutir en la aparición de estas lesiones. Dado que existe una gran variedad de trastornos musculoesqueléticos ligados a diversas condiciones y factores laborales, para la realización de este proyecto de investigación, dada la naturaleza de las actividades del rastro municipal de Santiago Papasquiaro y a la necesidad de la manipulación de cargas considerables de manera manual en la mayoría de estas, se enfocó esta investigación en la totalidad de las áreas de la empresa, con un principal interés en determinar la presencia de lesiones en zonas como la espalda, hombros y el cuello de los trabajadores durante el periodo enero-diciembre del año 2020. La razón por la que nos enfocamos en estas zonas es porque son en las que se conocía que existe un mayor riesgo para que estos daños adquieran presencia, además de que las molestias en dichas partes del cuerpo significan mayores afectaciones para los trabajadores del tipo de empresa a los que pertenece el rastro. El problema con estas lesiones es que su aparición significa una gran pérdida económica para las empresas derivada de la disminución de la efectividad de los trabajadores afectados, ausentismo por recuperación o molestias agudas en los casos más severos, jubilaciones tempranas y otras situaciones que podrían presentarse dependiendo de la gravedad de dichos trastornos. Desde una perspectiva nacional, los costos por atención, rehabilitación y tratamiento a causa de lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores representa una de las principales pérdidas económicas al sector salud. Además, un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tan solo en el estado de Chihuahua durante el periodo 2011-2017, demostró un número considerable de casos en cuanto a diversos tipos de lesiones relacionadas con estos trastornos. La exigencia de las actividades del giro laboral del rastro municipal de Santiago Papasquiaro, campo de estudio de la presente investigación, añadido a otros factores como la edad avanzada de algunos trabajadores y la gran cantidad de años que algunos llevan laborando en la empresa,
ha conllevado la aparición de varios casos de trastornos musculoesqueléticos en los últimos 5 años. Mediante la información obtenida a través de la administración del rastro, nos pudimos dar cuenta de que los empleados pasan una gran cantidad de horas en pie y que dedican tiempos considerables a levantar y transportar trozos de carne, condiciones que hacen que los trabajadores se vean severamente expuestos a sufrir lesiones por sobreesfuerzo, principalmente en zonas como la espalda baja, los hombros y el cuello. Dada la técnica utilizada por los empleados para manipular estos pesos, la cual consiste en llevar la carga desde una posición baja, en algunas actividades desde el piso y en otras desde una mesa hasta sus hombros para posteriormente transportarla, poco a poco se va contribuyendo a la aparición de estos traumatismos. Además de esto, las actividades de sacrificio de la empresa tienen que ver con dos clases de animales, bovinos y porcinos. Esta información también demostró que la cantidad de sacrificios registrados de bovinos es mucho mayor. Esto significa que los empleados se encuentran trabajando la mayoría del tiempo con trozos de carne bovino, que son mucho más pesados que los porcinos, por lo que el tiempo en que se trabaja con pesos relativamente adecuados es mínimo. La pregunta general de nuestra investigación es: ¿cuáles son las principales actividades que condicionan la aparición de los trastornos musculoesqueléticos que afectan el rendimiento de los trabajadores en el Rastro Municipal de Santiago Papasquiaro? Nuestras preguntas secundarias son: ¿cuál es la cantidad máxima de peso que han cargado las personas con algún trastorno musculoesquelético? ¿Cuántos años llevan las personas con algún trastorno musculoesquelético realizando las mismas actividades de carga y transporte de carne? ¿Cómo se relacionan los movimientos realizados por el operador para cargar y transportar la carne con la aparición de algún trastorno musculoesquelético? Actualmente, ¿cuáles son los tipos de lesiones o trastornos musculoesqueléticos presentes en el personal del rastro? ¿Cuánto tiempo pasan los operadores con trastornos musculoesqueléticos de pie durante la jornada laboral? ¿Cuál es el promedio de días de ausentismo de las personas que padecen de algún trastorno musculoesquelético? ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre la realización de una tarea por un empleado con un trastorno musculoesquelético y uno que no? ¿Cómo afecta la diferencia de tiempos entre los trabajadores que padecen y no de un trastorno musculoesquelético a la jornada laboral? El objetivo general de nuestra investigación es analizar las principales actividades que condicionan la aparición de los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores del Rastro Municipal de Santiago Papasquiaro y cómo afecta en su rendimiento laboral a través del análisis de posturas y cargas manuales. Los objetivos específicos son: realizar una investigación que sirva de apoyo para mejorar las condiciones laborales del personal, analizar un tema de gran influencia para el bienestar laboral, adquirir conocimientos acerca del perfil de los trabajadores en relación al nivel de los trabajos pesados que desarrollan, establecer una relación entre el tipo de actividad realizada y las lesiones ocasionadas, analizar la diferencia de rendimiento entre una persona que padece alguna clase de trastorno musculoesquelético en relación a una que no, determinar los principales tipos de lesiones musculoesqueléticas que presentan los trabajadores del rastro, analizar las actividades de carga y transporte manual de cargas considerables realizadas por los empleados que se lleva a cabo de manera individual o en conjunto. La primera hipótesis de nuestra investigación es: la repetitividad de las tareas, posturas inadecuadas y la carga manual de pesos considerables son las condiciones más propicias para la aparición de un trastorno musculoesquelético. La segunda hipótesis es: los trabajadores que sufren de alguna lesión de tipo trastorno musculoesquelético en el rastro son de edad media y tienen varios años trabajando en el área bajo las mismas condiciones. Y la tercera hipótesis es: la mayoría de los trabajadores que padecen de algún tipo de trastorno musculoesquelético realizan las actividades de carga y transporte de pesos considerables de manera individual la mayoría de las veces. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2019 los trastornos musculoesqueléticos y el dolor lumbar son la causa más frecuente de discapacidad en el mundo, presentándose en todos los trabajadores de todas las edades. Conforme las mediciones de la Organización Mundial de la Salud, comenzando desde 1990, entre el 20 y el 33% de las personas presentan un trastorno musculoesquelético. Los riesgos por lesiones y enfermedades en el ámbito laboral siempre estarán presentes en cualquier organización o actividad laboral que consista en actividades repetitivas y exigentes. Estos riesgos hacen evidente la necesidad de contar con los conocimientos necesarios para mitigar, reducir y, si es posible, eliminar las consecuencias negativas que estos aspectos pudieran ocasionar en los trabajadores. Los trastornos musculoesqueléticos representan una limitante considerable en la realización de las actividades, movilidad
y la efectividad de los empleados que los padecen, afectando de manera directa no solo su vida laboral, sino además su vida personal. Estas limitaciones o restricciones se reflejan en los procesos productivos de la empresa u organización y añadirán pérdidas por ineficiencias, ausentismo, jubilaciones tempranas, entre otras. Estas lesiones mayormente relacionadas a zonas corporales superiores al tronco han llegado a representar molestias considerables y bastante frecuentes en los trabajos del rastro. La investigación planteada representa una gran oportunidad para aportar conocimientos útiles en cuanto a los principales tipos de trastornos, así como las posibles actividades y algunas condiciones que ocasionan la aparición de trastornos musculoesqueléticos en el rastro municipal. De esta forma, se permitirá generar conciencia en cuanto a las zonas del cuerpo más propensas a sufrir alguna de estas lesiones e incluso se podrán generar una idea en cuanto a los equipos de protección que los operadores deberían de usar para disminuir el riesgo de la aparición de las mismas. Siendo que el interés del presente trabajo de investigación se basa en analizar la presencia de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores del rastro municipal de Santiago Papasquiaro durante el periodo enero-diciembre del 2020, la población del proyecto abarcará a todos los trabajadores que laboran en la empresa durante el periodo actual. Dado que el rastro solo cuenta con el número limitado de 10 trabajadores y apoyándose en las sugerencias de Cardona en cuanto a tomar como muestra toda la población en aquellos casos en que sea menor que 100, se aplicará el instrumento de medición a la totalidad de trabajadores. El cuestionario nórdico se refiere a una herramienta que sirve para la determinación y el análisis de síntomas musculoesqueléticos que recaba información a partir de la contemplación de factores ergonómicos y malestares con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales de lesiones musculoesqueléticas. Para recabar la información correspondiente a la presente investigación se realizó una adecuación al cuestionario nórdico de Quorinca de forma que se pudieran satisfacer las necesidades de la investigación. Al final el instrumento quedó integrado por 18 ítems y dividido en 4 bloques. El primer bloque se encuentra conformado por las preguntas de la 1 a la 8, en las cuales se adquiere conocimiento sobre el trabajador y las actividades que realiza. El segundo bloque abarca preguntas de la 9 a la 12, las cuales analizan la presencia de malestares físicos y sus implicaciones en el desarrollo de sus labores cotidianas. El tercer bloque analiza los tiempos y duración que presentan todos los malestares, permitiendo reconocer las implicaciones que tienen en el desempeño laboral estas molestias cada vez que se presentan a partir de las preguntas 13 a la 15. Finalmente, el bloque 4 indaga en la situación actual de los trabajadores, si es que se ha aplicado un tratamiento para la solución de los malestares y la valoración del malestar que se presenta, permitiendo evaluar la situación de todos los empleados y así poder solucionar o conocer los posibles daños a su salud mediante las preguntas 16 a la 18. A causa de la actual pandemia por COVID-19 y la imposibilidad de acudir a la empresa a realizar la encuesta de manera personal a los trabajadores del rastro municipal, el procedimiento para recabar la información consistió en la elaboración del cuestionario nórdico de Quorinca mediante la herramienta virtual conocida como Google Forms, el cual posteriormente se compartiría a los empleados mediante una liga de internet y de esta forma las respuestas quedarían registradas en la plataforma. La herramienta virtual Google Forms no solo sirvió para registrar la respuesta de la encuesta, sino que también trasladó los resultados a gráficas de porcentajes y frecuencias que posteriormente fueron llevadas a un documento Microsoft Word en la cual se les realizó el análisis correspondiente mediante el cual se pudiera realizar aportaciones y contestar las preguntas de investigación. Tipo de estudio. El tipo de estudio que se aplicó es mixto, es decir, contiene enfoques tanto cualitativos como cuantitativos. Es necesario exponer las características de las cuales se consideran o han demostrado ser las razones principales para la aparición de trastornos musculoesqueléticos, haciendo uso de la investigación de tipo explicativa. Pues bien, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Es necesario describir cuáles son las consecuencias de la aparición de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores del rastro haciendo uso de la investigación descriptiva, ya que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Se aportará una perspectiva más acertada de cómo afectan estas lesiones a su rendimiento. Por el aspecto cuantitativo,
se hizo uso de los softwares como Microsoft Word y Microsoft Excel para el registro y vaciado de datos contables. El tema en cuestión, actividades que condicionan la aparición de trastornos musculoesqueléticos, encaja en este tipo de estudio, ya que es menester aportar una idea general sobre cuáles son las principales actividades que podrían resultar en un trastorno musculoesquelético y los principales tipos de lesiones presentados. Además, se requiere hacer un enfoque en las consecuencias que estas lesiones tienen en el rendimiento y calidad de vida de los trabajadores, como una forma de enfatizar la problemática de estos trastornos en el ámbito laboral. Resultados obtenidos y discusión. En la pregunta, ¿dentro de qué rango de edad se encuentra? Acorde a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la mayoría de los trabajadores que se encuentran laborando en el rastro tienen una edad de entre 46 a 55 años. En la pregunta, ¿qué actividad desempeña dentro de la empresa? Los resultados indican que la actividad de los trabajadores está repartida equitativamente entre las distintas áreas, aunque se puede notar una ligera diferencia entre el sacrificio del animal y el corte de canal. En la pregunta, ¿cuánto tiempo lleva desempeñando esta actividad? Esto según la respuesta a la pregunta anterior. La información recabada indica que la mayor cantidad de los trabajadores llevan laborando un periodo de entre 21 a 25 años, seguido con una diferencia del 10% del periodo entre 5 a 10 años. Con esto se puede responder una pregunta secundaria, la cual es, ¿cómo se relacionan los movimientos realizados por el operario para la carga y el transporte de la carne con la aparición de trastornos musculoesqueléticos? Se puede apreciar mediante la gráfica 6, 7 y 8 que los trabajadores sí realizan transporte y cargas manuales de trozos de carne en diversas ocasiones e inclusive de manera individual, lo cual, tomando en cuenta los considerables pesos que se manipulan, seguramente se relaciona con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. En la pregunta, ¿realiza alguna carga manual durante el desarrollo de sus actividades? Se puede apreciar que solo un 10% de los trabajadores del rastro no realiza alguna actividad de carga manual durante el desarrollo de sus actividades. La pregunta secundaria, ¿cuál es la cantidad máxima de peso que han cargado las personas con algún trastorno musculoesquelético? Acorde a los resultados de la gráfica 7, se determina que la cantidad máxima que han llegado a cargar los trabajadores del rastro sobrepasa los 85 kilogramos. En la pregunta, ¿cuál es el peso promedio del peso manipulado? La información obtenida muestra que todos los pesos manipulados por los trabajadores se encuentran por encima de los 45 kilogramos y el promedio más alto se encuentra entre 66 a 85 kilogramos. En la pregunta, cuando realiza esta carga manual, ¿lo hace de manera individual? Se puede notar que existen casos en que las actividades de carga manual por parte de los trabajadores se realiza de manera individual, sin embargo, mayormente se realiza en conjunto. La pregunta secundaria, ¿cuánto tiempo pasa los operarios con el trastornos musculoesqueléticos de pie durante la jornada laboral? Mediante las gráficas 9 y 10, se puede notar que efectivamente la mayor parte de los trabajadores adoptan una postura de pie durante su jornada laboral, teniendo una duración en la mayor parte de los casos de hasta 4 a 8 horas. En la pregunta, ¿cuál de las siguientes posturas adopta por más tiempo durante su jornada laboral? Los resultados indican que ninguna de las actividades del rastro requiere que los trabajadores estén agachados o sentados, por lo que la mayoría adopta una postura de pie o el resto trabajan inclinados. En la pregunta, ¿cuánto tiempo pasa en esta postura? La información obtenida muestra que las posturas adoptadas tienen una duración de entre 4 a 6 horas y 6 a 8 horas en la mayoría de los trabajadores. En la pregunta, ¿ha tenido molestias en? Se puede apreciar que la mayor parte de los casos han tenido molestias principalmente dorsolumbares, en cuello y el hombro derecho, mientras que el codo antebrazo izquierdo y las muñecas demuestran resultados mayormente negativos. En la gráfica 12, los resultados muestran que la mayoría de las molestias actuales presentadas por los trabajadores tienen presencia dentro de un rango de 3 a 4 meses y otra cantidad considerable mayor a 12 meses. La pregunta, ¿ha necesitado cambiar de puesto de trabajo a causa de la molestia en alguna de las siguientes partes del cuerpo? La información recabada indica que la mayor parte de los trabajadores no se ha visto en la necesidad de cambiar de puesto de trabajo a causa de molestias, a excepción de aquellos que han sufrido molestias dorsolumbares. En la pregunta, ¿ha tenido molestias en los últimos 12 meses en las siguientes partes del cuerpo?
Se puede notar que la mayoría de los trabajadores sufren molestias dorsolumbares en los hombros y el cuello, y solo una pequeña cantidad en el codo o el antebrazo, y las muñecas o manos. Los resultados de la pregunta ¿cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses? Indican que las molestias dorsolumbares, así como en hombros que presentan los trabajadores, principalmente tienen una duración mayor a 30 días no seguidos, mientras que en las otras partes del cuerpo mayormente gira entre 1 a 7 días. Mediante la pregunta ¿cuánto dura cada episodio? Se puede notar que los episodios de las molestias tienen una duración mayormente de 1 a 24 horas, aunque también se pueden apreciar varios casos en que persisten entre 1 a 7 días. La pregunta secundaria ¿cuál es el promedio de días de ausentismo de las personas que padecen de algún trastorno musculoesquelético? Lo podemos responder mediante los resultados de la gráfica 17, ya que se pueden identificar que el promedio de días de las molestias que les han impedido a los trabajadores realizar su trabajo es de un periodo de entre 1 a 7 días. En la gráfica 17, ¿cuánto tiempo estas molestias le han impedido realizar su trabajo en los últimos 12 meses? Se pueden apreciar que las molestias en el cuello y muñeca o mano en su mayoría no representan impedimento para que los trabajadores realicen sus actividades. Sin embargo, aquellas en hombro y dorsolumbar han llegado a afectar sus actividades principalmente entre 1 a 7 días y hasta 1 a 4 semanas en algunos casos. La siguiente pregunta ¿ha recibido tratamientos por estas molestias en los últimos 12 meses en las siguientes partes de su cuerpo? Se puede apreciar que en la mayor parte de los casos con molestias en cuello, codo o antebrazo y muñeca o mano no han recibido tratamientos en los últimos 12 meses, mientras que aquellas molestias referentes a los hombros o dorsolumbar sí lo han hecho. La siguiente pregunta ¿ha tenido molestias en los últimos 7 días de las siguientes partes de su cuerpo? La información obtenida indica que los trabajadores han tenido molestias principalmente dorsolumbares y en los hombros en los últimos 7 días referentes a la realización de la encuesta. Finalmente, se puso nota a las molestias entre 0 si eran sin molestias y 5 si las molestias eran muy fuertes. Se pueden apreciar que solo 2 casos presentaron un resultado de 5 en escala de molestias, los cuales tienen que ver con molestias dorsolumbares, mientras que los demás se mantuvieron mayormente en 2 y 3. Finalmente podemos responder otra pregunta secundaria, la cual sería ¿cuántos años llevan las personas con algún trastorno musculoesquelético realizando las mismas actividades de carga y transporte de carne? A través de los resultados de la gráfica 5 y de la evidente presencia de lesiones ligadas a trastornos musculoesqueléticos en el rastro, se puede decir que el promedio de tiempo en años que la mayor parte de los trabajadores lleva laborando en el rastro es de 21 a 25 años. Con todos los datos recabados, podemos dar paso a la pregunta general de investigación. ¿Cuáles son las principales actividades que condicionan la aparición de los trastornos musculoesqueléticos que afectan el rendimiento de los trabajadores en el rastro municipal de Santiago Papasquiaro? Debido a la naturaleza de las actividades y a que los resultados indican que un mayor porcentaje de trabajadores se desempeñan en tareas relacionadas con la carga y manipulación de grandes trozos de carne de manera manual, se pueden identificar que, a excepción del sacrificio de animal, las otras actividades, en especial la carga de canal, son potencialmente condicionantes para la aparición de los trastornos musculoesqueléticos. Nota: por cuestiones de la actual pandemia y a las limitantes que presenta la aplicación del presente instrumento de medición vía digital, las siguientes preguntas de investigación no pudieron ser respondidas, las cuales son: ¿cuál es la diferencia de tiempo entre la realización de una tarea por un empleado con un trastorno musculoesquelético y uno que no? Y ¿cómo afecta la diferencia de tiempo entre los trabajadores que padecen y no de un trastorno musculoesquelético a la jornada laboral? Mediante la información recabada, se pudo detectar que las principales lesiones que presentan los trabajadores del rastro son dorsolumbares y de hombros, esto como consecuencia al pasar grandes cantidades de tiempo en una misma postura, mayormente de pie, y de las actividades de carga manual de pesos considerablemente altos durante ya varios años. Esto genera repercusiones en su desempeño, generando casos en que las molestias le han impedido realizar su trabajo hasta en un periodo de 1 a 7 días. Como cierre, podemos concluir que mediante la realización de este trabajo de investigación,
los objetivos posibles a cumplir se cubrieron satisfactoriamente. De igual forma, gracias a los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de medición, se pudieron confirmar las hipótesis planteadas al comienzo de este proyecto. Los principales tipos de lesiones musculoesqueléticas que se presentan en los trabajadores en el rastro municipal de Santiago Papasquiaro son dorsolumbares, en hombro y en el cuello, lo cual deja claro que las actividades de carga y transporte manual de considerables pesos de carne por un periodo prolongado de tiempo inevitablemente conllevará a estos trastornos en los empleados. Existen ocasiones en que las actividades de carga y transporte manual en la empresa se realizan de manera individual, lo cual, considerando la gran cantidad de kilogramos a los que ascienden estas cargas y la forma en que se realizan estas actividades, repercute en la aparición de este tipo de lesiones. Las molestias dorsolumbares son las que han llegado a presentar dolores más intensos en el personal del rastro municipal y junto con aquellas en hombros son las únicas que han impedido a los trabajadores realizar sus labores en periodos de hasta 1 a 4 semanas, lo cual deja ver que son las lesiones con más afectaciones en el personal. Se puede rescatar que el cuestionario nórdico o de Cuorinca representa una herramienta de gran utilidad para detectar la presencia y los principales tipos de lesiones musculoesqueléticas en los entrevistados. Algunas de las limitaciones que nos enfrentamos son que debido a que algunas preguntas de investigación requerían de una observación directa de las actividades, no todas pudieron responderse debido a la imposibilidad de acudir a las instalaciones como consecuencia de la contingencia por COVID-19, ya que no se encontraban adecuadas al instrumento de medición. Asimismo, algunos de los objetivos que contrastaban con las posibilidades del presente proyecto fueron omitidos y en su lugar se añadieron los dos últimos que se presentaban en la lista. Otro de los factores que significó una limitante para este proyecto fue el poco tiempo con el que se dispuso, ya que si bien se hubiera contado con el suficiente, se podría haber realizado un instrumento de medición más adecuado a las necesidades de la investigación. Una de las principales recomendaciones que se pueden aportar a partir de la experiencia en cuanto a la realización de este proyecto de investigación para las personas que se propongan a iniciar un trabajo similar es la búsqueda o diseño de un adecuado instrumento de medición. Posteriormente a que se haya desarrollado una idea clara de la temática que se desea abordar, de tal forma que se pueda hacer un planteamiento de objetivos y preguntas de investigación que puedan cumplirse de una manera adecuada. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.